mantener la sintonía con la opción de la tarde para que el país se exprese. Son las 6:06. A propósito del tema que se estaba debatiendo, estaba enfocando nuestro compañero Cristian Cabrera sobre la cesantía. Tenemos a Circe Almanzar, quien es la ex vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en línea para tocar ese tema. Buenas tardes, Circe. Circe. Aló. Hola, Sí, buenas Circe. tardes. Saludos, Circe, ¿cómo Buenas estás? tardes, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo les Gracias a va? Dios, estamos bien. ¿Y usted? Todo muy bien, gracias. Circe, Gracias a usted por atender nuestra llamada. abordábamos Con hace unos gusto. minutos. Cristian, pero hay una pregunta. Una mujer bella primero. Sí, Una claro, mujer muy bella, inteligente. Bella, elegante, Bella, inteligente. Con carácter. Sí. Un carácter. Yo no he visto, Mucho. Sí, no he visto que una no abunda empresa, la no he mujer. visto una gente del sector empresarial con el carácter de Circe. Una Bueno, señora- Circe, el tema de la reforma laboral que ha planteado el presidente Abinader como parte de las iniciativas del Poder Ejecutivo, ¿cómo la ve Circe desde el punto de vista, no, el único De de todos los los puntos... años que trabajé en ella, ¿verdad? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es? De todos los años que trabajé en Sí, ella. claro, y ahora finalmente se presenta, pero sobre todo en el tema no tratado, que es el que más atención ha llamado, porque Sí. el presidente no presentó una iniciativa final de parte del Poder Ejecutivo sobre el aspecto de la cesantía. ¿Cuál es la visión de Circe sobre ese tema? Bueno, primero es recordar que esto es una reforma que ha sido un reclamo del sector empresarial durante años. Alguna gente podría pensar que es algo reciente. Esto pasó por 3 procesos de diálogo. Inicialmente empezamos en el gobierno del presidente Fernández, en la Pucamaima. Luego continuamos con el presidente Medina y en INTEC. Y luego, cuando ya asumió el presidente Abinader, pues se retomaron ese diálogo, pero ya en el Ministerio de Trabajo, en el Consejo Consultivo de Trabajo. Okay. Entonces, por eso lo recuerdo, porque hay aspectos que se han discutido durante años y hay reformas que se han pulido, algunos consensos que se han pulido en los últimos tiempos. O sea, toda la parte procedimental de los juicios laborales era un tema que se discutió y se llegó a consenso desde hace mucho tiempo, pero que habían oportunidades de mejora para el consenso. En este cuatrenio pasado se logró avanzar bastante con eso. El profesor Alburquerque, que era representante del sector trabajador, y sus conocimientos y experiencias aportaron mucho, porque él tenía todo ese know-how, ese conocimiento. Como exministro del Ministerio. Claro, como exministro y también experto laboral. Y recuérdense que él también participó en la reforma del Código de Trabajo en el 92, representando a los propios trabajadores. Entonces, esa parte es una parte que se consensuó, que creo que es fundamental, porque es el reclamo que tenían algunos sectores empresariales de las mafias laborales. Ustedes recordarán, ¿verdad? Sí. Existían unas mafias, o existen, pero ha bajado un poco estos casos y esas denuncias que habían de embargos ilegales. Toda esa parte se trabajó. Entonces, ¿qué otras transformaciones requería el sector empresarial? Bueno, la parte de la flexibilización de la jornada, todo lo que tiene que ver con las nuevas modalidades de contratación del trabajo, todo lo que tiene que ver con la modernización del código en algunos aspectos que estaban rezagados, y la parte fundamental, que es un reclamo sobre todo del sector de la pequeña y mediana empresa, porque recuérdense que a quien más afecta el tema de la carga laboral excesiva es a las micro, pequeñas y medianas empresas, que se ven forzadas a trabajar de manera informal, o sea, a emplear de manera informal porque no pueden aguantar la carga laboral. Circe, bien Entonces, el día de esa hoy. parte nunca Sí. se ha logrado discutir, porque el sector sindical se ha negado a discutirla. Entonces,
A veces dicen el sector gobierno debe ser el mediador. Bueno, yo no creo. Las políticas públicas el gobierno debe participar y debe promoverlas. Si nosotros no hacemos pero es un que la cambio ley profundo, establece 3 partes. claro, pero el gobierno tiene que actuar también como no solo como buen componedor, sino también con promoción del mercado laboral. Entonces, esa parte, si no la resolvemos, vamos a quedar con una deuda importante en esta reforma. Circe, vi en el día de hoy unas declaraciones en las que precisamente usted dice que se busca no eliminar la cesantía, sino ponerle como un tope, sobre todo sobre aquellos que ganan 30,000 pesos. Explíquenos eso, porque como que yo no entendí esa parte ahí. Esto lo puedo explicar. Lo que yo he explicado en varias ocasiones es que el auxilio de cesantía, como está concebido en el Código de Trabajo actual, tenía como fundamento su disposición lograba 2 propósitos. El primero es indemnizar al trabajador cuando tú decides despedirlo de manera injustificada. O sea, tú no tienes que demostrar por qué razón tú despides a un trabajador y por lo tanto te da la libertad de hacerlo, pero tú tienes que indemnizar a ese trabajador. Y esa indemnización varía dependiendo de algunos países tienen algo más u otros no. Algunos países no indemnizan nada, por ejemplo Estados Unidos no indemniza, pero algunos otros países indemnizan. Y la otra parte tiene que ver con lo que se podía concebir como una especie de ahorro del trabajador, que es lo que equivale a los años de trabajo. En la medida en que tú tenías más años, pues tú tienes que darle un retorno o una indemnización a ese trabajador cuando tú lo desahucias por los años que estuvo trabajando. Es una especie como de ahorro previsional. Entonces, a raíz de que se hizo la reforma de la Seguridad Social en el 2001, hay una disposición en el código que establece que hay que revisar el auxilio de cesantía para no tener 2 costos o 2 cargas tan excesivas para el empleador. Entonces, lo que se pretende es poner un tope, y ese tope sería el equivalente a una indemnización tipo seguro de desempleo. Hay algunos países que lo que tienen es un seguro de desempleo y otros países lo que tienen es un tope de cesantía. O sea, pueden haber topes que tengan que ver con el salario, el nivel de salario, o pueden haber topes de tiempo. O puede haber también una fórmula de que el sea por los salarios devengados, no por el último salario, pero de lo que se trata es de revisar esta carga laboral excesiva que lo que está provocando es que la mayoría de las empresas estén en la informalidad. O sea, esto es un tema de la razón por la cual muchas empresas se quedan en la informalidad y los trabajadores prácticamente quedan desprotegidos. Porque si tú estás fuera del Código de Trabajo, tú no tienes ningún tipo de auxilio de cesantía, y eso es lo que hemos demostrado. Sí, pero no es quizás un poco abusivo ya un derecho adquirido de un empleado. No, nada, para querer nada. limitar lo que es la afectar cesantía, los porque derechos adquiridos es inconstitucional. ¿Quién me habla que no reconozco la voz? es Ronnie Mateo, periodista. Ronnie, yo sabía. Más feo del equipo. El más feo, dice él, pero está bien, perfecto. Pero sí, es que para muchos los trabajadores se alegan. La federación, ¿cómo se llama esta? Son de trabajadores, las confederaciones. Las confederaciones. Las confederaciones alegan de que es un derecho adquirido y que limitar, por ejemplo, y como hasta cierto punto Cristian planteaba de que bueno, eso a veces limita al trabajador que se quiera quedar en una empresa para no perder sus cesantías, perfecto, eso yo lo puedo entender. Pero el hecho sí se de limitar quizás a 30,000 a 25,000 pesos, el hecho para todas las cesantías también, ¿no sería quizás eliminar o prácticamente delimitar un derecho del trabajador? No, nunca se ha planteado afectar los derechos adquiridos. De hecho, yo creo que eso rayaría contra la Constitución. ¿Y la cesantía qué es? ¿Un derecho adquirido? Lo que pasa es que, como se ha establecido en anteriores ocasiones,
en la reforma del 1992, así se planteó, se pone claramente una disposición que dice, y yo no sé si ustedes han visto o han tenido la oportunidad de hacer un cálculo de desahucio en el Ministerio de Trabajo, en la página del Ministerio de Trabajo, y te dice años trabajados antes de la reforma del Código y después de la reforma del Código. Son disposiciones para el porvenir. ¿Entiendes? Entonces, básicamente, o sea, nunca te pueden afectar el derecho adquirido que tienes anteriormente. De hecho, inclusive, se planteó en algún momento, y eso no sé si habrá avanzado, de que no solamente se planteara como mecanismo de años en el trabajo, sino también de que afecte a los empleados nuevos, no a los que están vigentes. Eso pudiera también ser discutido, porque ya tú entraste con ese código, por lo tanto tu tratamiento debe ser con el código que estás en ese trabajo. Sí, ahora bien, si cambias de trabajo, tendrías que entonces estar en el nuevo código. Circe, para aprovechar su presencia aquí en el programa La Opción de la Tarde, y hablamos con Circe Almanzar, una empresaria, asesora empresarial, es Circe. Sí. Aprovechando su presencia aquí, ¿qué le parece el proyecto de reforma a la Constitución que ha sometido el presidente el pasado lunes, donde contempla 4 puntos elementales que él entiende que van a fortalecer lo que tiene que ver la institucionalidad del país? Bueno, yo lo que creo es que los congresistas van a estar muy ocupados, ¿eh? Sí, son muchas reformas. Bastante. ¿A usted le agrada esa idea que haya tantas reformas paralelas, Circe, al mismo tiempo? Bueno, yo de verdad, yo respeto el deseo del presidente de dejar un legado de gran reformador, pero a veces es mejor hacer algo más profundo, con más que tantas al mismo tiempo. Pero bueno, cada quien tiene su estilo y yo lo respeto. Realmente yo no soy muy a favor de las reformas constitucionales, lo he dicho en varias ocasiones. Creo que las reformas deben hacerse cuando realmente se requiera de verdad, y creo que por eso se puso el referéndum, porque precisamente para que no tengamos esta amenaza de cambios constantes. Y de cambio de regla de juego, porque el cambio de regla de juego es lo que más puede afectar una estabilidad y lo que puede afectar el clima de inversión en cualquier país del mundo. Pero yo no veo mal las propuestas, en el sentido de que son propuestas que tienen cierta lógica. El tema es si realmente son suficientes. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí del tema de la unificación de las elecciones, yo soy partidaria de que las elecciones sean separadas, pero por 2 años, porque es un control de contrapeso. A mí me gustaba ese sistema, cada quien tiene su opinión. Yo era de opinión de que en un país con debilidad institucional la reelección consecutiva no es conveniente, pero cada quien tiene sus opiniones. Claro. O sea, es un tema... al parecer la mayoría piensa que la reelección consecutiva es positiva. De hecho, hay veces que un gobierno debe requerir más tiempo para hacer su gobierno, pero tú sabes que eso se presta a una debilidad institucional, y países como los nuestros a veces... Muchas debilidades. Sí, hay debilidades, pero creo que el tema es que el presidente tiene sus facultades, tiene una mayoría que se la dio el pueblo dominicano, y realmente creo que la democracia se impone, y la democracia es que ellos tienen su mayoría. Por lo tanto, si la reforma debe pasar como ha pasado en otras ocasiones, pues debe pasar sin traumas, y ojalá que podamos lograr la mejor de las propuestas de reformas que se puedan lograr. Lo que sí, el tema de los diputados hay que sopesarlo bien, porque tiene que ser un cálculo acorde al número de diputados que requiere la representación. Igual o menos. No, para mí el problema no se resuelve reduciendo la cantidad de diputados, sino eliminando muchísimas provincias que no deben existir.
Perfecto. Circe, muchísimas Yo gracias. estoy de acuerdo. Sí, ahí se van muchos. Sí. Eso es verdad. Pero es la verdad, ¿eh? Sí, es sí, el tema sí. de ordenamiento territorial. ¿eh? Sí, gracias, Circe. Gracias de verdad por atender nuestra llamada, Circe Almanzar. Gracias a ustedes. Sí, encantadísimo. Bueno, vámonos entonces nosotros con nuestro público.